Cordial saludo, mi nombre es Luisa Fernanda Soto Pérez, mi código es 100-369-7385 y mi grupo es el número 32. A continuación les voy a explicar la fase 5, diferencias y similitudes entre una contratación pública y privada. Una contratación pública es aquella donde se celebra un contrato donde una de las partes es la administración pública o es un ente gubernamental. La contratación privada es un acuerdo formal donde es un acuerdo formal entre dos personas, ya sean naturales o jurídicas, y ellas mismas pueden establecer condiciones y reglamentos para dicho contrato. Ahora vamos a hablar de las partes del contrato público y privado. Las partes del contrato público tenemos la etapa precontractual, que es la que se hace antes del contrato. La etapa contractual es donde se ejecuta, se desarrolla y se cumple dicho contrato. Y la etapa postcontractual es donde ya se finaliza el contrato y se liquida. Ahora vamos a ver las partes del contrato privado, donde tenemos el título, que es donde se muestra la naturaleza del contrato, el cuerpo sustantivo, donde se identifican las partes implicadas en el contrato, la exposición, donde se incluyen las cláusulas, el cuerpo normativo, el cierre y si es necesario, incluyen los anexos. Ahora vamos a hablar de los principios del contrato público y privado. Entre los principales principios del contrato de transparencia, el principio de buena fe, el principio de igualdad, el principio de economía, de la selección objetiva, el de planeación, publicidad, eficacia, entre otros. Ahora les voy a hablar de los principios del contrato privado. Entre ellos tenemos el principio del abuso del derecho, tenemos el principio de la autonomía de la voluntad, el principio de buena fe, el principio del error común, el principio de la relatividad, el principio de la causa concreta, el principio de eficiencia, entre otros. Ahora vamos a hablar de los tipos o clasificación del contrato público y privado. El contrato privado se clasifica en contratos nominados e innominados. Los nominados son los que aparecen en la ley, aparecen en el Código Civil, y los innominados son los que no aparecen en el Código Civil, que no tienen nombre. Ahora vamos a nombrar los tipos o clasificación del contrato público. Entre ellos tenemos la licitación pública, la selección abreviada, el concurso por méritos, contratación directa y el de mínima cuantía. El más utilizado aquí es la licitación pública. Ahora las clases de contratos civiles en Colombia. Tenemos el contrato unilateral y bilateral, el contrato gratuito u oneroso, el contrato conmutativo y aleatorio, el contrato principal y accesorio, el contrato real, solemne y consensual. Ahora vamos a hablar de las responsabilidades por el incumplimiento de un contrato público y privado. Entre lo que destacamos el artículo 16.13, que es la indemnización de perjuicios, donde se comprende que es el daño emergente y el lucro cesante. El lucro cesante se refiere a cuando una persona deja de recibir un dinero, recibía pues un dinero que producía ingresos y ya no lo recibe. Y el daño emergente es cuando la propiedad, el bien o el inmueble es arruinado en su totalidad y debe de ser indemnizado por el mismo valor. También tenemos para apoyarnos en el artículo 16.15, que es la causación de perjuicios, y el artículo 16.17, que es la indemnización por mora en obligaciones de dinero. Por último, vamos a hablar
vamos a explicar la aplicación del principio de igualdad e interés general y particular. En sí, el principio de igualdad lo que se basa es en que se deben aplicar las mismas consecuencias normativas a los grupos implicados, que no hay que tratar de manera diferente ni tener privilegios con un grupo. Se debe siempre de evitar la desigualdad. Lo que se hace es que cada uno reciba y no se le nieguen sus derechos constitucionales. Bueno, esta fue mi presentación. Muchísimas gracias por la atención prestada.